¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas en todos y todas ustedes. Soy Pedro Paredes, los acompaño como todos los martes a las 8 de la noche aquí en Exitosa Perú. Hoy estamos martes 18 de diciembre del año 2018 y estamos iniciando el programa con la información que sin duda alguna también nos ha generado bastante atención, que es la juramentación de los nuevos ministros. Hay 3 titulares nuevos que están asumiendo en este momento la cartera, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Cultura y también, por supuesto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. De los 3, básicamente este último sector que estoy mencionando es el que más atención comienza a llamar, sobre todo porque entendiéndose de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ahora va a estar en manos de la ex superintendenta nacional de fiscalización laboral, la señora Silvia Elizabeth Cáceres Pizarro. Es la nueva ministra de Trabajo y que ella tiene ahora bajo su mando ver el tema de la reforma laboral que tanto se está mencionando, por ejemplo, que podría recortar derechos laborales y que ha conllevado a la reacción, al rechazo de sindicatos y gremios laborales a nivel nacional, sobre todo cuando se habla un tema de recorte de días de vacaciones de 30 a 22 días, que hasta el momento no se ha implementado. Sin embargo, ya comienza a generar una reacción contraria a lo que precisamente un beneficio podría dar una sensación de satisfacción a los trabajadores formales del país. Sobre ese tema vamos a conversar en unos instantes más con el congresista no agrupado Jorge Castro, que se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Exitosa. Además, entendiendo que al mediodía de hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra, ya hizo la entrega de manera oficial de este autógrafo, de este proyecto de ley para la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que tiene que comenzar a debatirse de manera inmediata para que de esta forma se pueda ya implementar este ente colegiado que va a permitir la designación, ratificación, remoción, revisión de todos aquellos nombramientos que en su momento se han hecho desde el Consejo Nacional de la Magistratura, de fiscales y jueces en el país. Es urgente porque ahora mismo, por ejemplo, si hay un magistrado que tiene que ser separado, no hay quien lo haga, no hay quien separe un fiscal que esté siendo procesado, no hay quien separe un juez que puede estar siendo investigado, procesado con un camino directamente a su separación del sistema judicial peruano. No existe un ente colegiado, porque sabrán ustedes que tras el escándalo de los CNM audios, estos audios de la vergüenza con el tema de los hermanos Cuello Blanco del Puerto, sabrán ustedes que el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido finalmente dejado sin efecto y con una declaratoria de emergencia de 9 meses que en estos momentos ya está corriendo el tiempo en contra y se necesita con suma urgencia que la Junta Nacional de Justicia ya tenga una ley orgánica para que comience inmediatamente sus funciones previa designación de sus integrantes, 7 abogados netamente, pero con la participación, la designación mediante un comité integrado por el fiscal de la Nación, por el presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, con el Contralor General de la República, lo mismo también con representantes de las universidades públicas y privadas de más de 50 años de vida institucional. Estas personas tienen la función, una vez que termine creándose la Junta Nacional de Justicia con la ley orgánica propiamente dicha, ya para que designan estas personas antes mencionadas a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia que tendrán el rol fundamental de ver el tema de las situaciones fiscales y jueces a nivel nacional. Pero, ¿qué opina de todo esto que estoy mencionando el congresista Jorge Castro, que se encuentra, como reitero, aquí con nosotros en los estudios de Exitosa? Congresista Castro, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Junta Nacional de Justicia, al menos hay un primer paso en estos momentos. El presidente ya entregó la autógrafa para comenzar este proceso ya que se espera termine con la aprobación de la norma, la ley orgánica, y también comience a trabajar este nuevo ente que tiene que ver la situación de fiscales y jueces a nivel nacional. Eso es lo mismo que esperamos nosotros. Allá se ha entregado se ha entregado el proyecto de ley y esperamos también nosotros que de una u otra forma se desarrolle de una manera clara, objetiva y que recupere la confianza de la población, sobre todo porque, por ejemplo, venimos nosotros del sur, en el caso de Tacna concretamente, y también nuevamente se sigue sembrando la desconfianza. Pero es que el problema es que hemos entrado en un terreno bastante minado, llamémosle así, o pantanoso cuando menos, que hay un descrédito general del sistema. Así como hay descrédito también en el Congreso, hay descrédito del Ministerio Público, descrédito del Poder Judicial,
y recomponer la credibilidad va a costar un tiempo, ¿no es cierto? Claro, pero estamos hablando, congresista Castro, solamente, y cuando hablamos de un descrédito, normalmente lo que hacemos es enfocarnos a Lima, lo que pasó con los Cuello Blanco del puerto. Así es. Pero usted se imagina, por ejemplo, cuántos Cuello Blanco puede haber en el interior del país, en Tacna, en Loreto, en Piura, en Tumbes, si podemos hacer recorrido por todo el país. ¿Cuántos Cuello Blanco más deben existir en el Poder Judicial? Muy bien que lo has sintetizado, porque generalmente vemos aquí el problema de Lima y lo está sintetizando. ¿Qué ha pasado en Piura? ¿Qué ha pasado en Chiclayo? ¿Qué ha pasado en Arequipa? ¿Qué ha pasado en Tacna, por ejemplo? En cada lugar del país hay una podredumbre, hay un poder judicial que no actúa, un ministerio público que también ve de costado las cosas, como lo que ha sucedido el día de hoy. En Tacna lo han liberado al gobernador regional, que tiene, pues, no solamente una denuncia, tiene infinidad de denuncias que no han sido debidamente tratadas. También el Ministerio Público, hay que ser muy sincero, no fue contundente tampoco en la acusación. Pero si hablamos del Poder Judicial, el trato que les da a los gobernadores regionales es un guante de seda. Y no solamente con el de Tacna, pasó con el expresidente regional de Loreto, con Iván Vázquez, pasó con Álvarez en Ancash, pasó en Moquegua con Jamocho, con Jaime Rodríguez, con esas sentencias benévolas. Es increíble, se mueven cientos de millones de soles de corrupción, acusación que da desde el Ministerio Público, pero uno no se puede concebir en la cabeza una sanción, pues, de 2 años de prisión suspendida que le dan a Álvarez, 3 años de prisión suspendida que le dan a Vázquez, con millones de soles de por medio que se han metido, capaz, según la sospecha del Ministerio Público, en el bolsillo. Exactamente, o sea, es lo mismo que ahora en esta semana siguiente, dentro de una semana o 10 días, también se va a ver el caso del del alcalde y exalcalde que hoy están en prisión preventiva. También se va a ver que han apelado esta apelación y seguramente también lo van a liberar, porque ese es el problema de nuestro tremendo esfuerzo que ha hecho la ciudadanía, que hemos hecho nosotros, que ha hecho algunos buenos fiscales, etcétera. Se va a tirar al tacho de la basura este trabajo. O sea, lo bueno que tú estás sintetizando una realidad nacional, que no solamente es Lima. No solamente es Lima, es en todo el país que hay esta podredumbre y que no sabemos cómo salir de esto. Ahora bien, como bien indicabas también, la credibilidad, la confianza, la tenemos que conquistar a nivel nacional. Es una tarea realmente de todos, una tarea bastante complicada, bastante difícil, y ojalá que entendamos esta como una gran cruzada nacional, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar involucrados todos. Pero pareciera ser que ahora sí el Poder Judicial como que quiere dar ese signo de recuperar la confianza a través de unos cuantos magistrados, unos cuantos jueces, pero al menos el esfuerzo es lo que vale. Y se ve, por ejemplo, con la excepción de lo que está pasando con la cosa del gobernador de Tacna, se ve, por ejemplo, que hay alcaldes, por ejemplo, que están siendo procesados, están siendo sometidos a prisiones preventivas, detenciones preliminares, alcaldes vigentes y alcaldes electos. Pero también hay quiero detallar algo que pasó en el Congreso. En el Congreso no se rescatan las cosas positivas que nosotros estábamos haciendo. Por ejemplo, implementamos a través de la Comisión de Descentralización una ley, un proyecto de ley donde se trataba de que los gobernadores regionales, los alcaldes, deberían ser por lo menos suspendidos 30 días, 60 días, y si meritaba el caso, también destituidos, porque estaban mientras lo llevábamos al proceso judicial, demoraban 5, 8, 10, 15 años y ellos ya salían, se habían llevado todo. Pero si hablamos de los gobernadores regionales o los que en su momento eran presidentes regionales, hay ciertas prerrogativas o muchas prerrogativas sobre una autoridad regional en comparación a un alcalde de provincia o de distrito respecto, por ejemplo, una suspensión, una vacancia. Tiene mucha protección una autoridad de nivel regional. Qué bien que tú lo estás diciendo, porque ¿qué pasó en el Congreso? Presentamos esto y nosotros, tú sabes que en el Congreso tenemos la facultad de destituir ministros al propio presidente de la República. No puedes hacerlo con los alcaldes. No lo puedes hacer tampoco con el gobernador regional. Pero ni el Consejo Regional puede destituir un gobernador regional. No lo puede hacer. Pero ¿qué sucede acá? Por eso queríamos mejorar la legislación. Sin embargo, en el propio Congreso, al interior, hubo una discrepancia y que la ley pues no se aprobó. Y eso hace 3 meses, 4 meses atrás nomás. ¿Y por qué? Porque necesitamos una ley un poco que sea también un poco, que actúe casi de manera inmediata frente a estos problemas que se están presentando en las gobernaciones regionales y también en las alcaldías distritales, provinciales, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la Junta Nacional de Justicia, congresista Castro, claro. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer en cuanto se apruebe esta ley orgánica para que se pueda acelerar con este proceso?
Yo creo que lo primero que tenemos es que empezar a confiar en el defensor del pueblo, que es el que va a convocar, ¿no es cierto? Otro drama que tenemos ahí. Mira, yo quiero transmitirles lo que sentimos en el interior del país. Cuando nosotros hablamos del defensor del pueblo, que eso va a ser, la gente no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos un defensor del pueblo en Tacna que no defiende a nadie. Y el propio defensor del pueblo ahora lo nombramos nosotros, le damos inmensas prerrogativas y nunca lo hemos visto manifestarse. Como que la función del defensor del pueblo es algo fantasmagórico, como que pasa desapercibido. Así es exactamente, tú lo has dicho, es un fantasma que hoy le estamos poniendo ese fantasma, le estamos poniendo columna vertebral, le estamos dando hasta en exceso funciones de repente, no sé, de repente sale bueno, pero yo te digo lo que transmito, porque nosotros en el sur del Perú es bastante convulsionado, la gente siempre participa en política y justamente cuando le hemos estado indicando que va a ser el defensor del pueblo, hasta nosotros nos han hecho entrar en desconfianza. Pero la verdad te digo una cosa, ¿qué imagen tenemos del defensor del pueblo? Y nos queda claro, porque el defensor del pueblo, tú sabes, Tacna es una ciudad relativamente mediana, pequeña, tiene unos 350.000 habitantes, 400.000 habitantes, ahí lo ves, sabes la vida de todo el mundo. Lo ves al defensor del pueblo paseando con su perrito y no le interesa lo que está pasando. Hace 2 días atrás me llaman, por ejemplo, del Cono Sur, que ahí hay 150.000 habitantes, no tenían agua. Y yo que estoy aquí en Lima, querían que yo participe porque somos bien participativos. Y ahí porque el defensor del pueblo no intervenía. Y no intervenía el defensor del pueblo. El alcalde no le interesaba porque estaban en problemas. La empresa pública de saneamiento, es decir, la del agua, está desorganizada porque es justamente allí donde termina apareciendo un tema de fantasmagórica la función que cumple el Defensoría del Pueblo, porque básicamente no es fiscalía para investigar, pero sí cumple un rol de intermediario en defensa de los derechos vulnerados de la población, por eso es defensor del pueblo. Pero está caminando con su perrito y él tiene que entender que no tiene horario. Porque hay cosas que son por lo menos de 6, 7 de la mañana, donde la gente más es lo que protestaba, y después hasta las 9, 10 de la noche, pero estaba pues en otras cosas, ¿no? Ahora, en la conformación de la Junta Nacional de Justicia, reitero, los que están responsables, los que van a ser responsables, según esta ley, según la reforma constitucional, fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. El señor Lecaros, el presidente del Poder, como presidente del Poder Judicial. El nuevo presidente del Tribunal Constitucional que tendría que ser elegido. Sí. Estamos hablando también del Defensor del Pueblo, estamos hablando del Contralor General de la República, el señor Schack. Estamos hablando de los representantes de los gremios universitarios, privadas y públicas, universidades de más de 50 años de vida orgánica. Estamos hablando en el papel de funcionarios de altísimo nivel, en el papel que tienen la responsabilidad de designar a los 7 abogados de gran trayectoria, de probidad comprobada, para que dirijan los destinos del sistema judicial peruano. Pero la pregunta que le planteo es, de los responsables de designar a los integrantes de esa Junta Nacional de Justicia, ¿usted tiene la confianza plena en todos los que van a integrar ese comité seleccionador? Justamente lo que yo le estoy transmitiendo es si el pueblo tiene confianza y el pueblo no le han transmitido la confianza debida y yo tampoco tengo esa confianza. ¿En el fiscal de la Nación confía usted? No confío ni en el fiscal de la Nación, ni en el Poder Judicial, tampoco confiamos en el propio Contralor. El propio Contralor no ¿Ni en el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional de igual forma. El Tribunal Constitucional está pensando en otras cosas. El Tribunal Constitucional ha favorecido en muchas cosas o sea, no quiero ser tan liquidador, creo que nos está poniendo en un terreno bastante complicado, pero me gustaría pensar en quién confiamos en el Perú. Creo que sería la inversa, ¿no? Si vamos a encuestas, por ejemplo, no confiamos ni en el Poder Judicial, no confiamos en el Poder, en el Ministerio Público, ni en el Poder Legislativo y mucho menos en los otros sectores. Ahora, sembrar confianza a estas alturas, yo creo que es lo que deberían hacer ellos, ¿no? Pero estamos en un terreno bastante complicado, bastante difícil. Ahora, le llaman la Junta de Notables, ¿no es cierto? A la Junta de Notables los que van a hacer la nueva reforma. Lógicamente. Y nosotros, yo me siento disminuido, porque yo tengo preparación académica, no le he metido cabeza a nadie, no le he robado. ¿Qué le convierte a otros notables que no le hace también notable a usted, sí, por ejemplo? Y deben haber muchos en el Perú, sino que aquí estamos acostumbrados a los de gran apellido, a los que están siempre al lado de Alan García o que han estado con Fujimori, son los mismos.
Por ejemplo, cuando nombraron de notable, yo estaba en desacuerdo con Alan Wagner. Ahora, que nos muestre a Alan Wagner que nunca ha tenido pues una cosa es que judicialmente no haya tenido problemas de repente, ¿no? Pero tú sabes, entre grandes siempre han arreglado. Y esa es la verdad del tema. Yo entro en desconfianza, con toda sinceridad te digo. Ahora, hablando de... Yo no creo en la Junta de Notables. Claro, una cosa es la Junta Nacional de Justicia, la que más tendría notable que puede ser una implementarse persona la ley. de otro nivel, que pueda tener un nivel académico suficiente y que también tenga un respaldo. Yo creo que al contrario ha debido de elegirse, como en algunos otros países también se hace, que tenga acceso la población para elegir a personas notables, que considere pues, que son absolutamente válidas y creíbles en el país. Ya, ¿no? ahora, claro, una cosa es la Junta Nacional de Justicia, otra cosa es la Junta de Notables, que también anunció el presidente de la República, Martín Vizcarra, que se va a convocar, y el presidente... que ya se convocó además, pero esta Junta de Notables que él menciona es para que impulse las nuevas reformas, entre las cuales, por ejemplo, es el tema de la inmunidad parlamentaria, su revisión, su modificación o su supresión total. ¿Por cuál optaría usted? Yo creo que debe darse, y hay que ser claro, la unidad parlamentaria dentro de la función congresal. Y le digo ¿Tiene una que cosa, mantenerse? Sí, pero dentro de la función congresal, no que te sirva para procesos anteriores y que tampoco que no sean de la naturaleza de que la función, por ejemplo, lo que ha cometido Mamani, no está dentro de la función congresal, ¿no es cierto? No es una función congresal. Y yo te lo digo de manera clara. Yo he sido acusado por los invasores de terreno. O sea, usted apela a la modificación de la inmunidad parlamentaria. Exactamente, apelamos. ¿Y por qué? Porque los ejemplos son claros. El caso de Orellana, por ejemplo, lo persiguió el Vitocho Belaunde, ¿no? Víctor Andrés García Belaunde. Ahora, en nuestro caso hemos perseguido el caso de del gobernador regional y de los exalcaldes. Nos han presentado infinidad de denuncias, en ética 4 denuncias, en la Fiscalía de la Nación, etcétera, 5 denuncias que hasta la fecha tengo un proceso, pero resultado de eso, de los invasores de terreno, los traficantes de terreno. O sea, en ese extremo, se dice, de la propia función de investigadora de un congresista, tendría que estar protegido con la inmunidad parlamentaria. Porque si no te hacen puré y no te dejan avanzar. Pero fíjate lo que pasa con Donaire, por ejemplo, donde ustedes los congresistas en general, y perdone que le implique, pero los congresistas se debaten en una discusión completamente absurda de la inmunidad de arresto, inmunidad de proceso, cuando el reglamento del Congreso no te separa la inmunidad, te dice inmunidad de proceso y de arresto. Pero por eso decíamos, eso no lo ha cumplido en la función en la función congresal, eso ha sido antes de la función congresal. ¿No es cierto? O sea, él no debería estar dentro de lo... Porque es necesario reestructurar y también darle esta figura. Ahora, también si se quiere eliminar toda la inmunidad, porque hemos visto también ese problema por el lado ese que se quiere, también esto va a tener que procederse con los ministros de Estado, con el presidente de la República, con los miembros de la Corte Suprema, etcétera, etcétera. O sea, los fiscales también. Entonces también realmente sería un poco resquebrajar la función propia de cada uno de ellos, como la función propia del congresista. En este caso, yo creo que los que dentro del Congreso, usted pregúnteles, si se han cumplido su labor de fiscalización, que es básica dentro del Congreso. ¿Cuántos han hecho fiscalización Yo te digo y que cosa, la fiscalización les ha conllevado a que sean denunciados? Pregúntale, esos que están diciendo así, que se elimine totalmente pregúntale si alguna vez han hecho algún proceso de investigación. Yo he estado en la Comisión Lavajato, con amenazas, hemos tenido una labor importantísima en los 4 procesos que hoy la propia Fiscalía los ha retomado como propios, cuando nosotros lo hemos investigado de manera más profunda, inclusive que ellos mismos, sin tener la información que tenemos de Brasil. Hoy a la fecha. Sin tener eso lo hemos hecho. Y con las amenazas, con las restricciones, todo esto. Imagínate. Y después hemos hecho la investigación también de nuestro espacio territorial, como es Tacna, con las denuncias correspondientes. No hubiera sido posible esto si no hubiéramos tenido inmunidad parlamentaria. Pero para esos casos. Esos casos. Lógicamente, pero no estamos pidiendo para los otros casos que no son producto de la función congresal. Y la cuestión es muy clara en este caso. ¿Por qué? Pregúntale ustedes son bien acuciosos. Pregúntale a aquellos que dicen, no queremos. Pregúntale, yo les digo con conocimiento de causa. Esos que están, no queremos, son los que nunca han hecho ningún tipo de investigación. Así te digo de claro. Y venimos y nos sentamos si desean aquí. Y que nos muestren qué... Si no han hecho investigación, ¿qué han hecho entonces en el Congreso estos 2 años y medio que están en el Parlamento? Hay unos que no tienen nada, no hay mucho que mostrar. Y ya te iría hablando más. Mulder, por ejemplo, ¿qué ha hecho? No, Mulder ha estado en la Comisión Lavajato. Claro, eso se sabe. Ha tenido una labor importante, lógicamente. Preponderante para que Alan García sea excluido. Pero en ese caso, por eso decíamos, una labor importante y uno de los problemas que tienen todos, uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente en el Congreso, sino también en el Ministerio Público, que ve con un solo ojo
tenemos dos ojos, pero solamente ven, por ejemplo, el caso de Mulder, una labor importantísima frente a un escenario, pero lógicamente también tenía su corazón pues de lapra, ¿no es cierto? Y así hay muchos Han sido casos. juez y parte en la Vallato, en la comisión. Yo pienso que en el caso de Alan sí ha tenido una labor importante. No solamente por el caso una de Alan, labor también de Keiko Fujimori. que como aprista, pero lógicamente ellos tienen su propio rol, cumplen, ¿no? Ha sido, pero claro, ha sido juez y definitivamente, no quiero extenderme sobre eso, pero cada uno sería bueno preguntarle, ustedes, a ver, lo que quieren que se les releve, que se les quite toda la inmunidad que han hecho. Le pregunto una cosa más al respecto, congresista Castro. ¿Usted va a pertenecer a la bancada Bicentenario? No estoy diciendo de ninguna manera, porque... No, pero eso está diciendo usted en este momento. Pero es que lo veo con su pregunta más o menos en ese horizonte. No, la verdad que hemos venido conversando, necesitamos estar agrupados para tener también todos los beneficios de las otras bancadas, ¿no? Pero tampoco no me siento solo porque, si bien es cierto, estoy de manera individual, pero hemos conseguido cosas importantes. Solo hemos conseguido todo esto. Pero esta bancada Bicentenario tendría hasta un número mayor que la bancada oficialista. Sí, pero también tenemos que coincidir en un programa, en una agenda común, ¿no es cierto? Es cierto que en número somos superiores, seríamos la segunda bancada. Claro. Pero también tenemos que entender que si es que vamos a cuadrar dentro del tema de fiscalización... ¿Sería una olla de grillos si no se ponen de acuerdo? No tanto, pero no sería una olla de grillo, sino de que tenemos que tener por lo menos una agenda común. No es una olla de grillo, pero si no se ponen de acuerdo, no tienen agenda común, sería un pan con pescado entonces, no se ponen de acuerdo. No, lógicamente habría una situación de... Porque ya hemos pasado la experiencia de que asumir la defensa en una comisión donde unos asumen la defensa de algunas personas, otros de otra y otros de otra, eso perjudica. Que también pasa en el Ministerio Público, ¿eh? El Ministerio Público tiene ojos para unos y no ojos para los otros. Yo creo que si estuviéramos con un Ministerio Público también confiable, en este momento no hubiera salido Toledo del país. Finalmente, reforma laboral que propone el Ejecutivo en estos momentos. Se ha designado la nueva ministra del Trabajo, la señora Silvia Elizabeth Cáceres Pizarro, que ha sido la superintendente de Sunafil. Sí, mira, yo no tengo mucha confianza en Sunafil, primero. Y en segundo lugar, te voy a decir categóricamente que en este caso todo se traduce a un esquema de competitividad. Y están entendiendo mal, pésimamente la competitividad. ¿Quién entiende mal? ¿La población o el Ejecutivo? No, la población no tendría que entenderlo mucho. El problema es el Ejecutivo. Porque la competitividad se da en dos sectores. Para que tú seas un país competitivo tienes que tener dos factores. Uno, el factor privado, que funcione bien, que en el Perú en general, hoy últimamente ha mejorado mucho el sector privado. Y el otro sector público, porque la competitividad lo dan a los ambos sectores. Pero sin embargo el sector público no funciona. ¿Y quién maneja el sector público? Lo maneja el Ejecutivo. Tú andas a hacer un trámite y hablan de la tramitología, ¿no lo has escuchado de Zavala? Sí. ¿Y quién hace la tramitología tan difícil? La hace Vizcarra, la hizo PPK también y lo han hecho los otros gobiernos. Pero ellos no se dan cuenta, pero para mejorar la competitividad tenemos que hacer la reforma del sector público y eso es lo que no se ha hecho. Pero la competitividad en el punto de vista del empresario privado, por ejemplo, recortar derechos laborales como vacaciones de 30 a 22 días. No se puede, pero es que por eso no se puede dar. Y justamente el gobierno se agarra de eso como que la competitividad estuviera dada. Yo no creo que podría darse. El problema de la competitividad, por eso estamos teniendo dos sectores aquí para hacer la competitividad como país. El sector que no se ajusta, el sector privado con sus 30 días está bien. Y está trabajando bien y tiene niveles de competitividad interesantes. Hemos trabajado en Chile casi similares a los de Chile, que es uno de los más competitivos en este momento. Sin embargo, el sector público está totalmente atrasado. En términos, ¿quién te brinda la educación en el Perú de carácter pésima? Es el sector privado, público. Es público. Entonces no puedes formar genios donde cuando tienes ese tipo de colegios donde no tienen ni techo, no tienen ni pizarra. ¿No es cierto? La salud también es términos de competitividad, porque tienes un trabajador que se te enferma cada rato, por decirte. ¿Quién da la salud del servicio? El Estado. Entonces, el Estado, le hemos dicho eso al señor Vizcarra, le hemos dicho al presidente, y valga el momento para decirle de manera clara, el que está fallando hoy en términos de competitividad es el sector público. Y que en ninguno de los sectores ayuda al sector privado como para hacer la fórmula mágica que es de la competitividad como país, ¿no? Congresista Castro, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted, ya creo que nos hemos excedido en el tiempo. Nos ha quedado corto. Pero ese tema de la competitividad tenemos que trabajarlo nuevamente y estaremos aquí seguramente hablando de un debate público con los otros señores del Ejecutivo. Nos interesa el tema del Ejecutivo porque es el que no trabaja. Por supuesto, muchísimas gracias por su presencia. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa Perú.
8 de la noche con 34 minutos. Seguimos aquí en Exitosa Perú. Soy Pedro Paredes Vela, los acompaño en estos momentos y nos vamos hasta las 10 de la noche. Y vamos a conversar en estos momentos sobre lo que viene aconteciendo en el ámbito político. Por ejemplo, lo último que se viene mencionando del caso Alan García es que desde la prensa colombiana se informa, se señala que Alan García Pérez sí pidió asilo político a Colombia. ¿Y cuál fue la respuesta del expresidente? Esto, por ejemplo. Menciona en su cuenta de Twitter: eso de Colombia es una especulación, también en Panamá, El Salvador, etc. Es la respuesta por denunciar el pseudo satélite, la incapacidad del gobierno y el robo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es la respuesta que dio Alan García inmediatamente tras saltar la información de que efectivamente sí había solicitado asilo político en el país colombiano. Es la situación, por ejemplo, que vamos a conversar en estos momentos y otros temas políticos que vale la pena abordar con el analista político Jeffrey Radzinski, que se encuentra con nosotros aquí en los estudios. Jeffrey, buenas noches. Un gusto. Mucho gusto por tu presencia. Aquí partamos por el tema García. Y la gente dirá, pues, ¿por qué tanta importancia el tema García? Se trata de un expresidente, 2 veces presidente del país, que viene siendo investigado y que para muchos, aunque muchos no van a compartir esa expresión, pero para muchos, García representa la impunidad en el Perú. En tu lectura, ¿estas respuestas o estas actitudes de García demuestra nerviosismo? ¿Ves una diferencia de Alan García antes del impedimento de salida del país con el García que ahora diserta mediante redes sociales o medios de comunicación sobre temas políticos en el Perú? Alan García es un político sumamente experimentado, inteligente. Como bien recordás, ha sido presidente de la República 2 veces, pero también es evidente que en los últimos años, no solo en las últimas semanas, en los últimos años ha perdido no solo respaldo ciudadano. Recordemos que en el 2016, cuando postuló en alianza el APRA con el PPC, solo obtuvo 5.8%. La gente, algunos se olvidan, y eso fue solo hace 2 años. Pero ese 5%, que si no ha desaparecido el APRA, ha sido gracias a la maniobra política para bajar la valla electoral. Bueno, eso es un debate porque es respecto de los votos parlamentarios, pero en todo caso, respondiendo a la pregunta inicial, es evidente que Alan García no solo ha perdido respaldo ciudadano, sino también ha perdido habilidad para comunicarse. ¿Se lo ve nervioso? Se le ve, yo creo, nervioso, y uno nota en sus declaraciones, por ejemplo, cuando decía hace algunos días que tenía informantes en el equipo anticorrupción, luego de unos días se rectifica, dice que retira las palabras, se le nota sumamente agresivo en algunas declaraciones. Recordemos que antes de ingresar a la residencia del embajador de Uruguay, solo un día antes había dicho que se allanaban las investigaciones y que para él era un gusto estar en el Perú, castigo quedarse en el país. Y colaborar con la justicia. ¿Qué pasó? Pocas horas después ingresó a la residencia de la Embajada de Uruguay. Ya sabemos el desenlace, no le otorgaron el asilo. Pero lo que usted citaba en relación a Colombia es importante, porque García había dicho que él no solicitó asilo, ni hizo, digamos, tratativas, conversaciones con otros países, y también lo desmintieron en Costa Rica. Recordemos que la diplomacia de Costa Rica dijo que sí había un acercamiento y le habían negado cualquier posibilidad. No, hasta el presidente de Costa Rica también reconoció ese acercamiento. Exactamente, entonces... No lo hizo cualquier hijo de vecino. Notamos que hay una serie de hechos objetivos, ¿no?, en relación a las declaraciones del expresidente García. Pero por otra parte, Jeffrey también grafica que el expresidente García habría solicitado aparentemente estas posibilidades de asilo antes que solicitarle a Uruguay, y que por consiguiente lo estaba haciendo antes de que se defina en la audiencia judicial su impedimento de salida del país. O sea, todo ese discurso que nos habría dado de allanarse a la investigación, de colaborar, de que no se va a fugar, de que es un gusto, un honor quedarse en su país, era un discurso barato, porque él ya venía buscando cómo asilarse, cómo evadir la justicia peruana. Primero Costa Rica, luego Colombia, terminó finalmente entrando a Uruguay. Y en todo caso,
la situación, digamos, procesal del expresidente García en esta fase preliminar de investigación es la misma que tienen el resto de expresidentes. Recordemos que el expresidente Humala y el expresidente Kuczynski también tienen impedimento de salida del país. Y probablemente sea una medida acertada en todos los casos para promover y facilitar las investigaciones. Entonces, tampoco esa medida implicaba una situación distinta o más severa o más restrictiva con el expresidente García. En todo caso, sus declaraciones contra el presidente Vizcarra, por ejemplo, calificándolo de dictador, creo que son no solo desproporcionadas, sino que no contribuyen en nada a una política constructiva que él como expresidente pregona. Recordemos que hace algunos meses él hablaba de un eventual golpe de Estado en el Perú, sin mostrar fundamento alguno. Entonces, pero se inventó luego esa sandez del golpe de Estado blanco. Y que los del fujimorismo y el aprismo le comenzaron a hacer eco. Y dijeron, no, que la nueva tendencia mundial, los golpes de Estado, no se necesitan tanques ni armas. Claro. La verdad que es un argumento bastante sonso. Claro, pero tenemos algunos congresistas que lamentablemente no tienen mayor cultura política, rigor, pero tratándose del expresidente García, 2 veces presidente constitucional del Perú electo, un político profesional, uno esperaría un análisis más riguroso. Por eso sorprende, ¿no? No lo compararía con algunos parlamentarios que nos tienen acostumbrados a declaraciones, ahora, digamos, poco sustentadas. Ahora, ¿no? Por otra parte, Jeffrey, si bien es cierto, hay un tema de persecución contra el delito que está ejerciendo el Ministerio Público, pero la defensa que ellos utilizan, por ejemplo, es persecución política. Porque coincidentemente tienes a 2 principales líderes de oposición de este gobierno. Tienes a Keiko Fujimori con prisión preventiva. Tienes a Alan García con impedimento de salida del país. Eso para muchos configura un intento de callar las voces discrepantes con este gobierno. ¿Qué te parece a ti? Yo no creo que sea un intento por callar las voces discrepantes. Sí creo que debemos criticar deficiencias en la administración de justicia. ¿Cómo cuáles has visto tú? Por ejemplo, lo lento que se desarrollan los procesos en general, los años que tardan los fiscales en acusar. El Ministerio Público tarda muchísimo tiempo en acusar. Entonces, las fases preliminares tardan mucho y eventualmente las sentencias condenatorias o absolutorias se postergan, y eso está muy mal. Y la figura de la prisión preventiva, creo yo, también se utiliza de manera exagerada y muchas veces abusiva, pero eso no significa persecución política, porque existen miles de presos en el Perú con prisión preventiva que no tienen sentencia. Hace muchos años. Hace muchos años y en la actualidad. Y que nadie aboga por ellos. Y que nada tienen que ver con casos políticos. Entonces, es una deficiencia estructural de nuestra administración de justicia que, claro está, debemos enfrentar. Debería ser una prioridad del Estado a todo nivel. No solo desde el Ejecutivo, también desde el Parlamento, claro está, y desde el propio Poder Judicial. Ojalá que las reformas que se han aprobado en el referéndum se implementen de la mejor manera. No será la panacea, pero quizá es un punto de partida para revertir uno de los problemas más graves de la sociedad peruana, que es la falta de una administración de justicia eficiente. Pero hablamos de una administración de justicia desde el punto de vista del Poder Judicial, pero también toquemos el aspecto, por ejemplo, del Ministerio Público, donde tenemos a un equipo de fiscales que viene siendo confrontado constantemente con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Tú quién crees que tiene la responsabilidad ahí de esta especie de pugna interna que existe en el Ministerio Público? Bueno, evidentemente los problemas en el Ministerio Público no nacieron con el fiscal de la Nación, Chávarri, venían desde antes. Y no solo en el caso Lavallato, recordemos la salida del exfiscal Hamilton Castro y el nuevo equipo, sino que se conjugan una serie de elementos estructurales con algunos elementos coyunturales. Creo que ahora ha avanzado el equipo especial a cargo del fiscal Vela y creo que es un riesgo latente que puedan ser retirados del caso porque han avanzado mucho y son
en este momento las personas que más conocen sobre un caso de trascendencia nacional como Lavallato. Pero ¿cómo De tomas hecho, la palabra, por ejemplo, de la congresista Rosa Bartra, de Fuerza Popular, que señala que si son removidos los fiscales, eso no tiene por qué alterar el curso de la investigación que están desarrollando, porque el fiscal que pone tiene que seguir con la misma línea? discrepo de lo dicho por la congresista Bartra. Primero, porque en la administración de justicia y en la investigación fiscal así no funcionan las cosas. Hay un proceso en marcha, hay un equipo que viene trabajando hace muchos meses con diligencias ya pactadas. Recordemos que entre el 12 y el 14 de enero hay pactadas diligencias en Brasil. Y no solo la suscripción del acuerdo con el Ministerio Público, sino también declaraciones de colaboradores eficaces, que son muy importantes para el marco de la investigación. Y también creo que la congresista Bartra debería, antes de hacer esas críticas, aclarar, digamos, algunas de las reuniones que tiene, por ejemplo, con el fiscal de la Nación. Que ha sido una reunión bastante Porque subjetiva. Está muy bien que se reúne la presidenta de una comisión con autoridades, pero eso debería ser conocido públicamente. No, pero que además le desmintieron cuando señaló que informó sobre esa reunión cuando era todo lo contrario. Pero entrando al punto subjetivo, Jeffrey, ¿tú crees que es tanto esos rumores que señalan que Rosa Bartra se fue a decirle de manera enfática al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri? ¿O lo sacas en referencia a Vela y a Domingo Pérez, o te sacamos, ya no te protegemos más desde el Congreso? ¿Tú crees que en realidad ha sido así? ¿Crees tú que es bueno darle cabida a esa versión extraoficial de la reunión de Bartra con Chávarri? Yo prefiero no entrar a ese tipo de especulaciones porque no tengo un argumento que lo sostenga. Pero lo que sí puedo decir... Pero te pregunto, ¿sería descabellado pensar? Yo creo que no sería descabellado, pero no podemos afirmarlo. Lo que sí podemos decir es que resulta por lo menos extraño ¿Ya? que una parlamentaria como la señora Bartra se reúna, ¿no? Con el fiscal de la Nación y, digamos, no haga público que se haga esta reunión. Ella señala que es para debatir o para desarrollar proyectos de ley. Sería bueno que comenten, ¿no?, los alcances de esa reunión. ¿Qué tipo de proyectos ha coordinado con el fiscal de la Nación? Exactamente. Entonces, para aclarar a la ciudadanía, porque son temas muy sensibles, pero yo prefiero no sostener algo que no puedo fundamentar. Hay un fierro caliente en esa reunión. Totalmente. Y claro, hay un componente político muy grande. No vamos a pensar que fue para una reunión técnica y revisar asuntos de proyectos legislativos entre el fiscal de la Nación y la presidenta de una comisión. En todo caso, ese no sería el procedimiento regular o lo que suelen hacer. Ahora, volviendo al tema del Ministerio Público respecto al fiscal Vela y al fiscal Domingo Pérez, este acuerdo, esa negociación que abordaron, que llegaron finalmente con los personajes implicados en Odebrecht para que puedan delatar los hechos de corrupción que se habrían perpetrado en el país y que pese a todo eso van a tener el camino libre para que sigan contratando con el Estado, ¿es positivo? ¿Es negativo? ¿Es nefasto? ¿Es un avance en la lucha contra la corrupción? Entendiendo que Odebrecht básicamente ha sido como la panacea del Club de la Construcción en el país. Es un punto sensible e importante el que mencionas, porque en este tipo de acuerdos nunca hay una salida ideal o perfecta. Lo que se busca en todo caso, como prioridad, es evitar la impunidad. Y cómo no, indemnizar, es decir, reparar el daño causado. ¿Y cómo se pretende indemnizar? Cuantificando. Siempre podemos discutir, porque hay un elemento subjetivo ahí también, de si el monto podría ser más o no. Ojalá por el Estado peruano siempre que sea más. Pero creo que el tema central es tener información en relación a personajes políticos, empresariales que han delinquido. Exactamente, para que no haya impunidad. Y ese es el tema central, porque hay otras empresas también implicadas en gran corrupción en los últimos años, constructoras también, donde no tenemos información y no tenemos avance alguno. Ya, en economía y administración se aplica bastante un término, una analogía costo-beneficio. Exactamente. En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería el costo y cuál sería el beneficio de ese acuerdo llegado por el equipo especial Lavallato con Odebrecht para que se pueda avanzar con esa investigación? Bueno, asumiendo, digamos, que se concreta y que es efectivo, creo yo que los beneficios son mayores a los costos, pero cómo no,
resulta también chocante de alguna manera que una empresa que sabemos que ha actuado como Odebrecht siga operando. Ya, pero te pregunto, ¿el costo sería renunciar a un mayor nivel, un mayor monto de reparación civil con el beneficio de que tengas a más políticos pesegordos tras las rejas? Es que creo que no solo hay que verlo como más políticos peces gordos tras las rejas, es saber lo que ocurrió, saber la verdad, tener evidencia, claro, pero saber la verdad, objetividad que incluirá a esos peces gordos, pero no solo a ellos. Saber la verdad te va a llevar a esos peces gordos o a esos funcionarios mano medio tras las rejas. Y también a empresarios, y también a otros funcionarios, y también a conocer los detalles de cómo operaban, de cómo eran los procesos, de cómo se seguía esta corrupción sistemática. Te traslado lo que en su momento leí en redes sociales, que eso permitiera que Odebrecht, o que Marcelo Odebrecht, o que Jorge Barata, o que Miglach, o cualquier personal implicado en ese tema de la vallata de Odebrecht, implicaría que ellos, por ejemplo, comiencen a lanzar nombres con el solo fin de satisfacer los oídos de los fiscales que investigan el caso. Es lo que señalan, por ejemplo, los detractores de ese acuerdo. Eso no es exacto, porque cuando existe la colaboración eficaz, tiene que ser acompañada de pruebas objetivas, elementos objetivos. Y eventualmente la posibilidad de mentir o implicar a alguien sin fundamento... rompe el acuerdo. Exactamente. Y romper el acuerdo implicaría perder los beneficios ganados por colaborar. Entonces, no se trata de decir lo que uno cree, se trata de decir y acompañar con pruebas. Eso es lo relevante del acuerdo. Ahora, Colombia nos pone como ejemplo, si nosotros ponemos como ejemplo a Colombia, que por ejemplo en Colombia se decidió suspender, dejar sin efecto, prohibir, cerrarle la puerta, ponerle candado a cualquier participación de Odebrecht en los procesos de licitaciones públicas de ese país. Y nosotros ponemos como ejemplo eso, por ejemplo. Y como le decía, muchos en Colombia saludan el acuerdo de Perú, porque en este tipo de cuestiones no hay acuerdo perfecto. Y lo que se busca, como digo, como prioridad es enfrentar la impunidad y de alguna manera reparar el daño causado. Pero ahora, si estamos viendo, por ejemplo, este acuerdo que tendría que comenzar a trabajarse desde la primera quincena o segunda quincena del próximo mes de enero, ¿cuántos más podrían caer? ¿Hay un estimado que por lo menos has hecho? Creo que varios más, porque... Y no solamente hablamos de presidentes o expresidentes. No, bueno, veamos, hay ex viceministros presos en este momento, entonces... Sí, podrían ser exministros, exviceministros, directores generales, empresarios. ¿Crees que Barata oculta algo? No lo sé. ¿Crees que Barata oculta algo? No sé si oculta algo, pero en todo caso, la información, por lo menos a la que ha accedido la Administración de Justicia peruana, de alguna manera ha sido dosificada en el tiempo, ¿no? Lo importante sería tener un compendio, digamos, más completo. Te planteo, te digo, dos frases bastante recurrentes que escucharon los fiscales peruanos durante las entrevistas con Marcelo Odebrecht y con Carlos Nostre. Cuando habían detalles que necesitaban conocer respecto a la ruta del dinero mal habido de la Caja 2, lo que siempre dijeron, tanto Odebrecht como dijo Carlos Nostre, Barata sabe, pregúntele a Barata. Pero esa respuesta no ha conllevado a la explicación que los fiscales peruanos esperaban, porque Barata no habló lo suficiente o habló según su conveniencia en esos momentos. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿tú crees que Barata algo oculta, habló más de la cuenta, ya habló todo o crees que hay mucho más que contar? Yo creo que hay más que contar y más pruebas que entregar, definitivamente. 14 millones de dólares, por ejemplo, de la coima de la línea 1 del metro de Lima. 24 millones ha sido la coima total. Pero Nostre dice, oiga, yo solamente di 10. Y los otros 14, no sé, Barata sabe, pregúntele a Barata. Por ejemplo, y no solo a nivel del Ejecutivo de Gobierno Central. Recordemos que también hay grandes obras a nivel regional. Decíamos ya la de Callao, Cusco, Ancash. Entonces... yo creo que hay mucho por decir, mucho por probar y ojalá que se pueda saber la verdad. Tampoco que se satanice ni se impute a alguien que no es culpable, ni se generalice, pero sí, cómo no,
que se persiga a los delincuentes que han, digamos, delinquido sistemáticamente. Pero ahora, es un hecho histórico, sin duda alguna, y con eso quiero ir terminando, Jeffrey. Es un hecho histórico que todos los expresidentes en estos momentos estén bajo la lupa de la justicia. Y no solamente bajo la lupa, estén con órdenes de impedimento o hasta con medidas de prisión preventiva, como el caso de Toledo, que logró fugarse a tiempo, o por un retraso del trámite del documento fiscal que tenía que someterse a ese pedido antes de que él se vaya del país. Tenemos a Toledo fugado, tenemos a Humala en cola de espera para que vuelva con su proceso judicial. Toledo prófugo, perdón, y con una serie de pruebas sustanciales en su contra. Y que él niega, como todos, y dice que es perseguido político. Y es importante eso, es importante porque el expresidente Toledo, el prófugo Toledo, el prófugo de la justicia Toledo, también argumentaba, y su defensa sigue argumentando, persecución política. Entonces, en la misma línea que estaba, guardando las distancias de los casos, el expresidente García hasta hace algunos días. Entonces, es importante... Aunque él sigue apelando a persecución política. Claro, pero es importante zanjar, como decía, las deficiencias judiciales de persecución política, porque aquí, con todas las deficiencias, hay Estado de Derecho, y los expresidentes deben ser investigados y eventualmente procesados y juzgados. Tienes, por ejemplo, a Toledo fugado. Y eso no los convierte en culpable a todos. Exactamente, tienes a Toledo fugado. Tienes también a Humala en ese proceso juntamente con su esposa, la expareja presidencial. Tienes y ambos están con sus bienes embargados. Kuczynski también investigado. Tienes a Kuczynski en la misma condición, con sus cuentas bancarias congeladas. Correcto. Tienes, ¿quién más se me va de la mente? Exalcaldesa de Lima Susana también Villarán, tiene por impedimento ejemplo, de salida del y país. tiene medidas cautelares de embargo, tengo entendido. De igual manera, entonces, a mí me da, en cierto modo, a pensar en quiénes estábamos confiando. Pero por otra parte, también me da la tranquilidad de que la justicia les está llegando, de que no van a salir impunes de esos procesos. Bueno, no sabemos el desenlace de esos procesos. Al menos hay la esperanza. Pero en todo caso, coincido en que son dos caras de una moneda. Por un lado, efectivamente, ha habido mucha corrupción, es un hecho, pero por otro, hay un sistema que está procurando enfrentar esa corrupción y que no hay impunidad. Y eso también es importante, porque un Estado de Derecho no puede sostenerse con una impunidad tan grande. Claro, pero ahora, por ejemplo, si hablamos de un tema de impunidad, eso te me lleva a pensar en el Congreso de la República. Por una parte, tienes un poder judicial atacando los delitos que se pudieron haber cometido de la mano con el Ministerio Público, pero también por otra parte tienes un Congreso de la República que en cierto modo te amarra reformas, que no te permite avanzar, o que lejos de hacer mucho más sólida la lucha contra la corrupción, te emiten pues normas como el tema de este financiamiento ilegal de partidos políticos que te termina minorando las penas para aquellos que le sacan la vuelta a la ley con financiamientos. Efectivamente. Entonces, Fuerza Popular tuvo la oportunidad con su mayoría absoluta de hacer reformas. Fue lo que propusieron al inicio de la gestión del 2016 y no ha hecho una sola. Bueno, hoy ha perdido a más de una decena de congresistas, pero en todo caso, con su mayoría absoluta no avanzó con una sola reforma importante. No hizo ni una sola reforma Seguimos importante. sin código electoral, las reformas políticas. Pero ha hecho muchas deformas de él. Bueno, de eso tenemos varios ejemplos. Reformas casi no lo ha hecho, pero deformas sí ha hecho muchas cosas. De eso tenemos varios ejemplos, pero en todo caso, por más repudiado que esté el Congreso de la República, es importante salvaguardar su institucionalidad. Sí, eso sí. Y es importante también tener claras sus funciones, no solo la legislativa, sino también la de fiscalización y representación. Y ojalá que ahora que existen estos proyectos para implementar lo aprobado en el referéndum sea una oportunidad para lo que presente el Ejecutivo sea realmente analizado con especialistas, con rigor y tengamos buenas normas de desarrollo constitucional. Las reformas que se tendrían que implementar luego del referéndum y las nuevas reformas que se vienen en camino. Mencionas una cosa sumamente importante. Pese al descrédito, a la pérdida de legitimidad que tiene este Congreso de la República, se tiene que preservar su institucionalidad. Así es. Sobre ese caso, sobre ese hecho, te pregunto, Jeffrey, ¿tú crees que se termina atropellando la institucionalidad del Congreso con la creación de una junta de notables, como califica el presidente de la República, para el impulso de nuevas reformas políticas que, habida cuenta, tendría que ser sometido directamente al Congreso y no por un ente externo?
¿Tú crees que esa junta de notables, te reitero, atropella la institucionalidad del Congreso? Creo que no atropella la institucionalidad del Congreso, pero en términos ideales, el que debería legislar es el Congreso de la República. Lo que pasa es que el presidente Vizcarra, supongo, quiere garantizar que se implementen estas reformas y el Congreso no le otorga, digamos, por sus antecedentes las garantías que se va a implementar con celeridad. Pero en todo caso, lo que sería importante es, bueno, desde el nombre, ¿no? Junta de Notables, en lo personal no me suena muy bien, preferiría hablar de especialistas, porque lo que se requiere aquí es especialidad técnica y rigor legislativo en temas muy delicados como son el tema de reforma política, reforma de administración de justicia, reformas electorales. Entonces, en esos asuntos me parece bien que haga una propuesta el Ejecutivo, pero no nos olvidemos que al igual como ocurrió con las normas del referéndum, luego estas van a ser revisadas por el Parlamento y deben serlo. Entonces, aquí tiene una oportunidad el Congreso de la República de hacer las cosas bien. Y saludo que el Congreso haya extendido la legislatura hasta fines de enero y ojalá se apruebe, y si no será en febrero. En todo caso, hay que hacerlo con celeridad, sobre todo por la Junta Nacional de Justicia, porque no podemos estar en este momento sin el ente orgánico, constitucional, que nombre y sancione jueces y fiscales. Pero es mejor, creo yo, tardarse algunas semanas más y hacerlo con mucho rigor y hacerlo bien, porque son normas importantes y los cambios constitucionales tienen que tener vocación de permanencia en el tiempo. Jeffrey Radzinski, muchísimas gracias por tu presencia aquí en los estudios. Un placer. Ha sido una entrevista bastante amena, varios temas hemos tocado, hemos ido de punta a punta de los temas políticos en el país, pero sin duda alguna ha sido una conversación bastante enriquecedora. Gracias por tu presencia. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa Perú.